Listo. A ver, tenemos, poco a poco está subiendo nuestros visitantes. Listo, jóvenes. Vamos a empezar nuestra clase de hoy. Ya, día frío de julio. Cae bien un chocolatito con su panetón, aunque son muchas calorías, ¿no? A ver, el día de hoy tenemos este tema, estética número 2. Vamos a hablar de 6 movimientos de arte contemporáneo. Perdón. Vamos a hablar del impresionismo, donde se valora la percepción del sujeto, por lo tanto está cargado de subjetividad, y los colores, la- el reflejo de la luz para interpretar lo más fiel posible lo que el sujeto está percibiendo, ¿no? El modernismo tiene una connotación espiritual, le da alma a la obra de arte y se apoya de elementos de la revolución industrial como son el acero, como son los cristales, ¿ya? El cubismo eh, reacciona al arte renacentista, en la que solamente se resalta una percepción de la obra de arte o se percibe de forma unilateral y ofrece una variedad de dimensiones. O sea, la obra de arte puede ser vista desde varias perspectivas. El expresionismo valora los contenidos que están presentes en el sujeto, la angustia existencial, la contradicción, la pesadumbre, el pesimismo y el surrealismo entra al mundo de los sueños, del inconsciente, busca liberar al hombre de la perspectiva marxista y psicoanalista. El arte pop analiza eh, la sociedad de consumo, eh, resalta los valores, las imágenes populares a las que multiplica para dar el mensaje de que la obra de arte se ha mercantilizado y tenemos ahí a grandes exponentes también, como en todos los movimientos. Después nos preguntamos si la obra de arte es subjetiva, es decir, depende del sujeto que la percibe, o es objetiva, depende de las cualidades o atributos de la técnica que posee la obra, ¿no? Vamos a hablar de expresiones artísticas, no solamente es la pintura, sino también está la escultura, la literatura, la arquitectura, la música, que hablamos la semana pasada, el teatro, el cine, etcétera. Vamos a dar una apreciación crítica de estas manifestaciones también. ¿Qué relación hay entre el arte y la sociedad, ¿no? Entre el arte y la pedagogía, el poder, la moral, el conocimiento y como crítica social, ¿no? Finalmente, hablaremos de la representación simbólica desde la perspectiva de Cassirer, simbolismo, y Gadamer, hermenéutica. Hay códigos culturales que tienen que ver con la identidad, el diálogo intercultural, que son herencia de la posmodernidad, que están presentes en la obra de arte. Así que tenemos el día de hoy
Un tema muy interesante y espero que hagan preguntas, pues ustedes nunca la hacen, ¿no? Intervengan, hagan sus preguntas. Si no pueden usar el micro, pues usen el chat. Antes de empezar, tenía una pregunta sobre la clase pasada. Dime, Andrea. Para Adorno, el arte en su función estética y formal evade cualquier vínculo con la realidad social. No, Adorno cree que el arte tiene que ser negador. El arte es autónomo, está al margen de la ideología y al margen de los contenidos subjetivos del que la realiza. Tiene autonomía y tiene un carácter negador. ¿Por qué negador? No debe provocar comodidad o placer, sino inconformidad, debe perturbar, debe incomodar el arte. ¿Para qué? Para que invite al desarrollo del pensamiento crítico. Entonces, el arte tiene que ser emancipador y libre, fomentar la libertad. ¿Ok? Así que no evade, más bien expresa el dolor, expresa la herida, es, eh, genera malestar, molestia, ¿no? El arte. Ok, gracias Andrea por tu pregunta. ¿Hay alguna otra pregunta antes de avanzar? Entonces empezamos. Empezamos con los movimientos de arte contemporáneo y el primero que vamos a analizar es el impresionismo, que nace en Francia como la mayoría de estos movimientos en 1872. Estos pintores estudiaron el color y la luz para plasmarlo en sus obras, ¿ya? Hay particularidades, ¿no? En esto usaron la técnica del planairismo, perdón, plenairismo, que consiste en pintar al aire libre. Hay interés por los paisajes naturales y la vida cotidiana, ¿no? La vida también cotidiana es algo que a ellos les interesa mucho, ¿ya? Y acá tenemos, por ejemplo, la impresión del sol naciente de Claude Monet, que es uno de los principales representantes, eh, y al costado la noche estrellada, que podría ser calificada de post-impresionista de Vincent Van Gogh, ¿no? Ustedes pueden ver cómo es que los colores se difuminan, el barco, los elementos que están ahí se difuminan con los colores, la luz, porque la imagen que captamos no corresponde exactamente al objeto, sino está impregnada de elementos subjetivos, ¿no? Que tiene que ver con la percepción del sujeto que lleva a cabo la obra de arte. Así que empezamos. Nace en Francia en 1872 y es una respuesta al rigor que caracterizaba al arte de forma tradicional, ¿no? Recuerden que para Aristóteles el arte es tecné, implica conocimiento, técnica, ¿no? Los artistas impresionistas no buscaban representar la realidad tal como es, sino captarla de manera en que la luz y el color afectan nuestra percepción en el momento en la que se está realizando la obra de arte. Correcto, resalto eso. No pretenden describir pintar la realidad tal como es, sino el momento como la luz y los colores
influyen en nuestra percepción, ¿ya? Por ello estudiaron la luz natural, los reflejos, los contrastes cromáticos y los efectos atmosféricos, ¿no? Utilizando técnicas como el plenairismo, pintar al aire libre. Este método permitía reproducir, perdón, con mayor fidelidad las variaciones de la naturaleza, las estaciones, el movimiento de las nubes, el reflejo del agua. Su estilo se caracteriza por una pincelada suelta, visible, ¿no? Una paleta vibrante y un interés por el paisaje, la vida cotidiana y los momentos fugaces. Bien, aquí vamos a citar a dos personajes, ¿no? Merleau-Ponty y Immanuel Kant. Merleau-Ponty decía que ver es ya una operación creativa que anticipa la forma, lo que significa que el ojo del artista no copia, sino interpreta activamente el mundo a través de la percepción. Interpreta activamente el mundo a través de la percepción. La, per- eh, la realidad que percibimos es la realidad que percibe nuestra percepción, ¿ya? Immanuel Kant, en la crítica del juicio, donde aborda el tema del arte, sostiene que lo bello no depende del concepto, ¿ya? Sino del sentimiento del placer desinteresado, que surge de armonía entre la imaginación y el entendimiento. Entonces el impresionismo encarna este ideal de poner en primer plano la experiencia estética libre y subjetiva. ¿Está bien? Tenemos el caso del Sol naciente, como ya lo mencioné antes, publicado en 1872, donde se puede observar ya que los barcos y el sol se difuminan en el color del agua y la atmósfera, mostrándonos que la impresión subjetiva puede ser más poderosa que la representación objetiva. Repito, la impresión subjetiva es más poderosa que la representación objetiva. Otro ejemplo didáctico es la fotografía nítida de una catedral, la catedral de Rouen, el Claude Monet, pintada muchas veces en múltiples momentos, ¿ya? Mientras que la foto busca una imagen precisa, representación objetiva, ¿correcto? Monet demuestra que la percepción varía con la luz y el estado anímico. La luz, el reflejo y el estado anímico, enseñándonos que no existe una única manera de ver algo, sino existen varias maneras de ver algo. El cubismo ya lo hace más evidente, ¿no? No existen hechos, sino interpretaciones. Y acá tenemos varias imágenes, ¿no? Donde se pueden ver que los colores difuminan algunos objetos o algunos rasgos. El cielo también no es un cielo plano de color, de un solo color, sino los colores están matizados, ¿no? Con la atmósfera del tiempo, ¿no? El tiempo no es el mismo, el tiempo es distinto. Por lo tanto, cuando pintamos
una, un, un cuadro, dependiendo de las características del tiempo, que tiene que ver con la luz, los colores, pues van a ser diferentes, ¿no? En tiempos diferentes o distintos. Pintaban al aire libre y le gustaba retratar imágenes cotidianas o la vida social, como pueden ver ustedes en los cuadros que están en la parte baja, ¿no? Las bañistas, la ninfa sorprendida, el almuerzo sobre la hierba, ¿no? Son ejemplos, o el baile de Moulin de Gallet, son ejemplos en la que ellos pintaban, pues, ¿no? Aquellas actividades sociales. ¿Ok? Entonces, la impresión subjetiva es más importante que la representación objetiva, ¿ya? Los hechos no son tan importantes como la interpretación que se hace de los hechos. Entonces, en nuestra forma de representar el mundo influye la percepción. El modernismo surge en 1890, ¿ya? Y la primera mitad del siglo XX por Estados Unidos. Y es conocido como arte nuevo. El objetivo es socializar o democratizar el arte, o sea, que el arte llegue a más personas, ¿ya? Quería representar, al igual que en impresionismo, la vida cotidiana. Usaban materiales de acero y de cristal que les ofrecía la llamada revolución industrial, ¿no? También el oro y el estaño. Hay uso de las líneas, curvas y la simetría. Hay imágenes femeninas en actitudes delicadas y gráciles. El horror al vacío está presente, ¿no? Les gustaba representar mucho eh, lo que estaban experimentando en ese momento. Por lo tanto, la obra de arte tiene espiritualidad, tiene alma, tiene simbolismo. Hay algo simbólico en la obra de arte. Tenemos como representantes a Klim, Renier, Horta y Gaudí. Quizás vamos a hablar un poco más de Gaudí. Ahí tenemos una obra de Klim, El beso. Pueden darse cuenta que hay un horror al vacío, todo está completamente pintado. Eh, es simbólico también, como el caso de Hill House de Charles Renier o La morfina de 1984 de Rusiñol. Tras el impresionismo, el modernismo busca más cosas, o sea, es un movimiento más amplio, no es uniforme, ¿no? Y también está en el ámbito de la literatura, de la música, la pintura. Hay un afán de renovación frente a los valores sociales y culturales de su tiempo. El impresionismo se enfocaba en la percepción visual, el instante. El modernismo profundiza la subjetividad, la belleza idealizada, el simbolismo, ¿no? Busca afirmar el arte como un espacio autónomo y espiritual, ¿no? El arte es un espacio autónomo y espiritual frente a la racionalidad técnica. La racionalidad técnica busca siempre la utilidad, ¿no? La mercantilización de la obra de arte. Entonces el modernismo rechaza esto, ¿no? Ustedes pueden ver la imagen de Gustav Klimt, la parte inferior, las mujeres, y al respecto Arthur Schopenhauer, ¿ya?
sostiene algo, no sin antes decirles que el modernismo refleja esa reacción contra el positivismo y el materialismo burgués, ¿no? Schopenhauer decía que el arte nos libera del dolor de vivir, ¿no? Entonces, eso resuena en el alma modernista. Busca a través del arte trascender lo vulgar y lo utilitario, ¿no? Busca trascender lo vulgar y lo utilitario. A propósito, podemos ver nosotros aquí una imagen. Obviamente, si les pregunto cuál es el edificio modernista, van a decir que es del centro, ¿no? Sobre todo del centro, ¿no? Por sus características. Tiene alma, tiene espíritu, tiene vida, tiene color, ¿no? A diferencia de el edificio industrial que carece de eso, ¿no? La casa Batlló es una visión estética del mundo, ¿no? En cambio, el edificio industrial que se encarga de producir objetos útiles carece de esa espiritualidad, ¿no? Y se hace una cita al final de Rubén Darío, la princesa está triste. ¿Qué tendrá la princesa? Una imagen expresa el alma moderna, bella pero herida, en búsqueda de sentido, ¿no? Y hay una canción que dice eso, ¿no? La niña está triste, ¿qué tiene la niña? Es una canción clásica, ¿no? La niña está triste, la princesa está triste. ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que expresa el arte, ¿no? Muy bien. Para Adorno, dice Andrea, el arte en su función estética y formal. Ah, ya, esta es la pregunta que me hizo antes, ¿no? Ya. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? Entonces continuamos. Continuamos. Acá hay algunas imágenes, ¿no? Ellos se buscaban expresar la sensualidad del cuerpo femenino, le daban criterio estético, belleza y simbolismo, ¿no? Usaron el cristal, el alto relieve, como la casa Milá, el cartel de Alphonse Mucha, para Circles, perfecta, no, Cicles, perfecta. La glorificación de las naciones eslavas, una pintura hermosa también, con mucho color, la luz, ¿no? Cómo se expresa ahí, el reflejo de la luz, ¿no? En la sábana. Eh, el jardín de Kelmut, también, las fuerzas enemigas. Pueden ver ustedes la sensualidad de las mujeres desnudas, ¿no? Representa esto algo, ¿no? Representa la sensualidad, el interés por los cuerpos femeninos, también las formas, ¿no? Voluptuosas y en demasía, ¿no? Como la señora que está aquí un poco gordita, ¿no? Ahí lo dejo a ver las imágenes. ¿Qué les parece? Opinen, por favor. Ustedes paran callados. No hay preguntas. Continuamos entonces. Vamos a hablar ahora del cubismo. El cubismo
usa líneas geométricas, curvas, ¿ya? Fragmenta la unidad, fragmentando líneas y superficies, ¿no? La unidad la quiebra y ofrece múltiples perspectivas. Como filosofía se contrapone al renacentismo que buscaba una única perspectiva, ¿no? El término fue acuñado por el crítico francés Louis Bousselis. Tenemos a Picasso y a Braille o Braque como los máximos representantes de este movimiento. Y, disculpe, ay, espero no agriparme. Y tenemos aquí un cuadro de Picasso, las señoritas de Avignon, Avignon, que son señoritas que se dedican al oficio más antiguo del mundo, la prostitución, ¿no? Podemos ver sus cuerpos elaborados con líneas rectas y curvas, típico del cubismo, y también matizada con máscaras africanas, ¿no? Estas dos tienen máscaras africanas. Por lo tanto, el cubismo también esconde una crítica no solo al arte europeo, sino que incorpora formas diferentes, no occidentales, de ver el mundo, ¿no? Porque está incluyendo máscaras africanas, ¿no? O sea, Occidente no hay un eurocentrismo, porque en algunos casos sí se ve ese eurocentrismo bien marcado, ¿no? Y aquí tenemos a dos grandes del cubismo. Está Picasso y Braque. Nace en 1907 y 1914, y es una ruptura radical con Occidente, ¿no? Porque hay una crítica al arte europeo, ¿no? Abandonan el espacio tradicional, el volumen, la perspectiva lineal y proponen una nueva forma de ver el arte desde diversos ángulos simultáneamente, ¿no? O sea, multitud de perspectivas, ¿ya? Hay una crítica a la representación del mundo realizada por los renacentistas, ¿ya? Quiebran la unidad del punto de vista y reconstruyen una imagen con un campo más amplio, expresando cómo se conoce, se siente y se piensa el objeto. Immanuel Kant afirmaba que no solo conocemos las cosas, no podemos conocer la cosa en sí, sino lo que conocemos es lo que se nos muestra, ¿no? El fenómeno. El cubismo lleva esta tesis al lenguaje visual. Ya no pretende mostrar cómo es una guitarra, un rostro, una botella realmente, sino cómo un objeto se presenta en nuestra conciencia múltiple, activa, fragmentada. Ya como diría Paul Cézanne, el arte no reproduce lo visible, sino que hace visible. No reproduce lo visible, sino hace, lo hace visible. ¿Alguna pregunta hasta ahí, jóvenes? Acá tenemos otro ejemplo, ¿ya? Vamos a comparar el autorretrato de Eugene Delacroix con el retrato de Goya de Picasso. Ustedes pueden ver
En el retrato el autorretrato, representa la realidad, ¿no? Representa lo visible. En cambio, en el trabajo de Picasso muestra diferentes puntos de vista. No se muestra lo que se ve, sino hace visible otras cosas, ¿ya? Desde varias perspectivas. ¿Qué piensan? Me gusta el chicle. Ya está. ¿Hay alguna pregunta, una duda? Tenemos acá algunas imágenes que me gustaría que medites. Voy a apagar mi imagen. El hombre en una hamaca. Entonces se rompe con la unidad, ¿no? Simétrica de líneas y se ofrece múltiples perspectivas. El grande desnudo, la muchacha con mandolina, la mujer sentada, el portugués de Braque y la casa del estanque de Braque también, ¿no? Se puede ver múltiples perspectivas. Muy bien, del cubismo pasamos al expresionismo. Y tenemos ahí la imagen de cajón de Edward Munch, que es El Grito, ¿no? Que algunos consideran el precursor del expresionismo, ¿no? Él andaba caminando con un grupo de amigos, cuenta la historia, y de pronto vio el atardecer, un atardecer muy peculiar donde el cielo se pinta de naranja, anaranjado, y luego de un rojo intenso, y eso le produjo un efecto en su interior que lo llenó de angustia y desesperación. Y cuentan que fue a casa y pintó el grito, ¿no? El grito. Surge en 1912, hay una condición social, cultural, las guerras, por ejemplo, que genera una visión pesimista de la realidad, amargura, melancolía, tristeza, ¿no? Son varios los que están aquí. Francisco de Goya es uno de ellos, Haeckel, Rutherford, entre varios, entre otros. Y el gran Edvard Munch. Por ejemplo, en El Grito, esta pintura se observa una figura desesperada bajo un cielo que se retuerce, ¿no? Miren las formas. No busca representarlo de una manera real, sino transmitir el estado emocional que es universal, ¿no? El grito que no puede salir en ese momento, la angustia, la desesperación del ser, sale a través de la pintura. Y se puede comparar con un selfie, ¿no? En la que alguien sale sonriendo en redes sociales. La diferencia está en que el selfie oculta el dolor, mientras que el expresionismo revela el dolor sin filtros. Y es una tendencia hoy, ¿no? Es casi una tendencia casi desesperada, pero es otro tipo de desesperación, ¿no? De querer simular la realidad, o sea, crear una realidad paralela a través del filtro, ¿no?
Vemos muchas imágenes de gente sonriendo, con rostros arreglados, miradas también diferentes, colores intensos, reflejos, etcétera, que ayudan a que la imagen se vea estéticamente bella, ¿no? Pero que no reflejan lo que está sucediendo en esas personas, en su interior. En cambio, el grito sí refleja la angustia que expresa el artista. En el cuadro que está en la parte baja, la separación, también se puede visualizar eso, ¿no? Entonces, este expresionismo surge en Alemania y el norte de Europa entre 1905 y 25. Es una respuesta emocional, ética y estética, ¿no? Al malestar de la modernidad, tensiones sociales, la deshumanización urbana, los horrores de la guerra. A diferencia del impresionismo, el expresionismo busca captar el sentir, la angustia, el dolor, lo irracional. Y eso ya lo había mencionado Theodor Adorno, ¿no? La obra de arte debe expresar el dolor, ¿no es así? El arte verdadero es el que duele, es ese arte que precisa la fuerza interior que surge, ¿no? Y lo expresa en lo trágico, lo grotesco, lo insoportable de la existencia. Vemos un cuadro de Ernst Ludwig Kirchner, donde hay una mujer con una expresión de melancólica, ensimismada, preocupada, recostada en un mueble y hay botellas que de repente representan eh, esa tendencia de las personas que están tristes a beber, ¿no? Y están en el suelo, ¿no? Entonces, este movimiento busca expresar lo interno, la vivencia interna, a tal como se siente, ¿no? Y acá tenemos más cuadros. La crucifixión, las expresiones de dolor de María, los gestos, el rostro de la muerte de Jesús, el regreso de la manada, el Greco o aquelarre, ¿no? Que es reunión de brujas de Goya. Las expresiones de las brujas son expresiones grotescas, ¿no? Desagradables. Ya en Hollywood o en el cine, cada vez más han representado a las brujas de una manera diferente, ¿no? Mujeres bellas, muy atractivas, ¿no? Cuando en realidad la bruja siempre ha tenido un contenido grotesco, malvado, ¿no? Negativo. La maja desnuda de Goya o el 3 de mayo, ¿no? Donde hay un fusilamiento. Entonces, el arte expresa ese dolor, ese dilema humano, la angustia, la deshumanización de la modernidad, modernidad tardía, ¿no? Porque estamos hablando ya de una etapa contemporánea, 1900, 1925, pero ya las guerras mundial, la Primera Guerra Mundial y luego la Segunda, pues van a generar esa sensación, cosa que ahora ya estamos a puertas también, ¿no? Solo que ahora hay una negación de lo que estamos viviendo, ¿no? Construimos una realidad paralela, una realidad simulada en la que encontramos tranquilidad y seguridad, pero es una realidad que no existe, ¿no? Porque en realidad el mundo está agonizando, ¿no? Por la perversión del hombre, ¿no? El surrealismo busca liberar al hombre, ¿no? Cambiar sus relaciones con otros y el mundo. André Breton es el máximo representante y este movimiento tiene influencia marxista, liberación,
de las ataduras que generan la enajenación o alienación del hombre, y el psicoanálisis freudiano, ¿no? Expresión del inconsciente. Aquí está Salvador Dalí y también Picasso podría ubicarse aquí, ¿ya? Este movimiento tiene influencia del dadaísmo y también del expresionismo, como vamos a ver a continuación. Hay aquí algunos cuadros de Joan Miró, Carnaval de Arlequín, o La persistencia y la memoria de Salvador Dalí, La tentación de Salvador Dalí, El gran masturbador también, Jirafa en llamas. Salvador Dalí es una de las máximas estrellas de este movimiento. Pero no solamente está Salvador Dalí, sino está también Mike Grant y la figura que está ahí, ¿no? Pero recordemos que este movimiento aparece en 1924 con la publicación del primer manifiesto surrealista de André Breton y nace en posguerra, tiene influencia del expresionismo y el dadaísmo, ya, pero va más allá, busca superar lo vivido a través de la imaginación, el deseo, el inconsciente, el sueño, ¿no? Eh, Reacciona contra el control, contra la racionalidad instrumental, ofrece una visión diferente del mundo y del ser humano, ¿ya? Eh, no como un ser racional, sino pulsional, ¿no? Onírico, un ser que ha sido fragmentado por, eh, por su época, ¿no? Por la sociedad que le toca vivir. El arte de Magritte, como el que estamos viendo en la parte superior, cuestiona las nociones preconcebidas de de los espectadores y los invita a considerar ya la naturaleza de la realidad. Precisa y detalla cómo es que la imaginación y el humor conducen a un lenguaje visual diferente, ¿no? Que hasta ahora se sigue usando. Porque no hay que negar que ver un hombre así de formal, con su ropa, eterno, está siendo cubierto por una manzana, ¿no? Su rostro. Se logra ver su ojo, no, ¿no? Y a mi juicio, una de las pinturas más bellas del español, Salvador Dalí, es la persistencia de la memoria, o del tiempo también le dicen, ¿no? Eh, Aquí lo que se quiere expresar es que el tiempo ya no es lineal, ¿no? Y objetivo, sino es una experiencia subjetiva y deformable, como si estuviéramos en un sueño, ¿no? ¿Ya? Eh, para los estudiantes, por ejemplo, se puede comparar con la sensación de que un día feliz vuela, se va rápido, mientras que una clase aburrida dura una eternidad, ¿no? El tiempo psicológico es distinto al tiempo del reloj y el surrealismo revela esa verdad, ¿ya? Cuando Salvador Dalí pintó esta obra de arte, tenía apenas 28 años y en él expresa lo que él sabía, lo que él conocía de la teoría de la relatividad de Albert Einstein y también se inspiró en un queso, ¿no? Un poco extravagante, ¿no? Que son los quesos
de Camembert, ¿no? Eh, Al parecer, los relojes derritiéndose simbolizan inconscientemente la relatividad del espacio y sobre todo el tiempo, ¿no? Relatividad del espacio y el tiempo. ¿Hay alguna pregunta? Continuamos entonces. Acá tenemos más imágenes. La metamorfosis de Narciso, de Dalí nuevamente. Construcción blanda con judías hervidas. Los amantes, a mí me gusta mucho de René. René, se dan cuenta, siempre cubre los rostros, ¿no? Vimos en el anterior un hombre formal con una máscara. La corte, el corte de madera roja, esa madera tiene un rojo intenso que representa la vida, ¿no? Y también reflejo del inconsciente, ¿no? Como en los sueños. El asesinato amenazado. Amenazado porque hay aquí eh, hombres que dan cuenta por las características que tienen participación de alguna otra manera, ¿no? Hay tres hombres en esa ventana que están mirando lo que está sucediendo. Hay una mujer asesinada. Hay un hombre que está dentro que ha dejado su saco, al parecer. Podría tratarse de un médico, pero está acercándose a la rocola, una especie de rocola que hay ahí, ¿no? Y detrás de los muros escondidos hay otros hombres que al parecer lo quieren capturar. Todo hace suponer que el asesino es el que está ahí, ¿no? O de repente no lo es. Te deja siempre en esa duda, ¿no? La rabia del gato, cómo se eriza el gato y cómo eriza a la persona que lo trata de sostener. De Remedios paró, que también está dentro del surrealismo. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Parece que no hay. Ah, ya. Magritte logra transmitir una historia compleja sin necesidad de movimiento, algo que se pueda generalizar del surrealismo. Claro, gracias, Coraya, por tu opinión. Así es. Muy peculiar es este artista, ¿no? Pero vayamos ahora al arte pop, que entre los años 50 y 60 en Estados Unidos y Gran Bretaña hay interés por símbolos populares negados por las élites, inspirado en la estética cotidiana y los bienes de consumo. Interés por símbolos populares, ¿ya? Y símbolos, bueno, símbolos populares y los bienes de consumo, ¿no? Como anuncios publicitarios, cómics, books, objetos culturales mundanos del mundo del cine, ¿no?
Utiliza la realidad mundana e impersonal, la ironía, la parodia como reacción a los acontecimientos dominantes, ideales del expresionismo abstracto, ¿no? Un síntoma de una sociedad que podría ser calificada de consumista, el materialismo, el culto a la imagen, ¿no? Eso dice Mario Vargas Llosa, ¿no? Hoy hay un culto a la tiranía de la imagen sobre la letra, ¿no? Dice Vargas Llosa. Hoy más que nunca la imagen es tiránica, ¿no? Porque las personas ya no valoran, sino sobrevaloran la imagen. Los representantes a la imagen y a lo que está de moda, ¿no? Los representantes son Andy Warhol, Lichtenstein, Robert Rauschenberg, Jasper Jones, entre otros. Tenemos aquí la imagen de la lata de sopa de Campbell de Andy Warhol. O sea, está haciendo una obra de arte con un bien de consumo masivo, ¿no? También la fuente de Marcel Duchamp, que es un retrete, un urinario, ¿no? El arte pop, como mencioné, surge en los años 50 y 60 en Estados Unidos y el Reino Unido. Eh, en plena expansión del consumo, la televisión, la publicidad y la cultura pop, ¿no? Consumo, la publicidad, la televisión. A diferencia del expresionismo y el surrealismo, buscan profundizar lo subjetivo, lo onírico, lo trágico. Abraza la superficie, ironiza lo cotidiano, ¿no? Convierte lo banal en arte. Eh, este arte, ¿ya? Rompe con la idea de lo difícil o el culto y vuelve su mirada hacia el consumo, la televisión, los bienes culturales y otros objetos, ¿no? Warhol decía, el arte está en la lata de sopa, en el cómic, en Marilyn Monroe, en cualquier cosa en cualquier cosa que te haga mirar dos veces. Si te hace mirar dos veces, significa que tiene algo de arte. ¿Está bien? Desde la estética filosófica, el arte pop puede leerse una crítica al capitalismo tardío, siendo autores como Baudrillard, ¿ya? Lo que el arte pop muestra no es la cosa en sí, sino su simulacro, una imagen que ha perdido todo referente y que solo existe para circular como mercancía. El arte pierde su referente y existe para circular como mercancía. Cuando Warhol repite 100 veces el rostro de Marilyn, no está homenajeando a la actriz, sino mostrando cómo se convierte en producto, en ícono repetido, vacío y consumible, ¿no? 100 veces reproduce el rostro de Marilyn Monroe. Baudrillard afirma, ya no vivimos en una cultura de la representación, sino una cultura de la simulación. El arte pop refleja esta mutación. Ya no hay original, lo que hay son copias, y la copia es la nueva realidad. En lugar de oponerse al sistema pop, lo absorbe irónicamente y lo exhibe. El arte pop absorbe y exhibe esa realidad. ¿Qué les parece? Marilyn Monroe es un cuadro que pintó Warhol en 1962 y en ella la imagen de Monroe se repite más de 50 veces en varios tonos, ¿no?
en blanco y negro, como si fueran productos de supermercado. Esto permite reflexionar sobre cómo las celebridades se plasman en la obra y se repiten con, sin significado, con vacío, ¿no? Dando a entender que existen como mercancía. Hay una muerte de la artística, como diría Benjamín, ¿no? Y en la parte inferior tiene el famoso Wa de Liechtenstein, en la que puede compararse con un cómic, ¿no? Infantil, y nos lleva al debate, ¿no? De si el arte es banal o es crítica, ¿no? ¿Qué es arte y qué no es arte? ¿Qué es arte y qué no es arte? Porque está reproduciendo lo banal, ¿no? Y acá tenemos muchas imágenes que te lo dejo para que veas mientras voy a los servicios. Un segundito. A ver, a ver, a ver. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna duda? Entonces, este tipo de arte pop se mete en el mundo del consumo, ¿no? De los bienes de consumo, cómo el arte se banaliza, se convierte en mercancía y también eh, toma en cuenta a ídolos populares, ¿no? Eh, em, a través del cómic y la repetición nos llevan a hacer la pregunta si realmente es arte o no lo es, ¿no? Y qué es arte y qué no es arte, ¿no? En fin, preguntas. No se les ocurre hacer ninguna pregunta, miren. En torno a las teorías del arte tenemos la teoría subjetivista y la teoría objetivista. El subjetivismo señala que la belleza se determina por el agrado o desagrado del sujeto, ¿ya? Frente al objeto. El sujeto determina si algo considera bello o no. Es el sujeto, en función a lo que experimenta, quien califica de bello o de no bello algo, ¿no? El sujeto. En cambio, la teoría objetivista sostiene que la belleza está determinada por el objeto. El primero por el sujeto, el segundo por el objeto. Se encuentra en las cualidades de la forma, la estructura, el color y no el sujeto. Eso ya lo había sostenido en algún momento Aristóteles, ¿no? Lo bello.
está en la forma, ¿no? En las dimensiones, está en la simetría, en la perfección. El primero sería Adorno, porque a través del arte se expresa la crítica, se libera, el arte debe expresar el dolor, debe mostrar las heridas sociales, no debe ser negador, autónomo. En cambio, Benjamín supone que el arte tiene un valor, inicialmente un valor de culto, pero pierde su valor de culto cuando se le asigna un valor de mercado, que es el valor de cambio. El arte se democratiza porque se generaliza, ya como pretendió también el modernismo, ¿no? Generalizar el arte. Y tenemos aquí a dos posturas. Preguntas. No hay. Bueno, vamos a hablar ahora de las expresiones artísticas, ¿no? Porque arte hay por todos lados. Parece que hay una pregunta ya. Se animaron por fin. Fabiola, dice que el arte pop es más una forma de ironía hacia la reproductividad o busca banalizar el arte, pero también se puede entender que busca que sea comprendido por la mayoría. Muy buena pregunta, claro, y no solo por un grupo reducido. Es decir, que el arte no solo sea para la clase alta, sino para todos. Muy buena pregunta, Fabiola, te lo agradezco de todo corazón. Efectivamente, el art pop o el arte pop em, surge entre los 50 y los años 60 en pleno auge de la televisión. Entonces, los productos, las mercancías se empiezan a ofrecer al público a través de la publicidad y con el objetivo de que se consuma, ¿no? Entonces aparece el consumismo en su máxima expresión, ¿no? Hasta ahora es una sociedad de consumo. Lipovetsky, Baudrillard, todos escriben allá por los años 70 y 80 y califican a esta sociedad de sociedad de consumo. Claro, Lipovetsky habla de hiperconsumo. Pero el arte pop no solamente el arte pop de Warhol y Lichtenstein se meten ahí en la publicidad y banalizan el arte, ¿no? Banalizar el arte es una forma de crítica, ¿no? El arte se ha convertido en esto, o sea, reproducen a Marilyn Monroe de muchas maneras, Warhol, y lo que quiere dar a entender es que cuando se reproduce de muchas maneras, como señalaba Walter Benjamin, pierde su aura, o sea, pierde su valor de culto y se convierte en un producto. Claro está, el lado positivo, podríamos decir, siguiendo a Walter Benjamin también, es que se democratiza el arte, ¿no? Pero ellos están criticando lo que están viviendo y están expresando su crítica a través del arte. Pero también vemos que hay murales, ¿no? Y los murales son expresión del pueblo, expresan el malestar, expresan el dolor, expresan la inquietud. Yo recuerdo la imagen, si me permiten, la busco en este momento, vamos a buscarla, de, a ver, lo voy a buscar, de Keiko.
Bueno, acá está, hay una imagen. No, no recuerdo, a ver, creo que vean esta imagen. Bueno, no la encuentro. A ver, ya, es una imagen de, esta de Keiko Fujimori. No traje mi teléfono. Acá está. Que tiene que ver con la infertilización forzada, ¿no? O sea, ella promovió, minimizó el proyecto de su padre en la que hicieron infértiles a un grupo de mujeres, ¿ya? Un segundito, por favor, que está pasando algo acá. Un ratito, por favor. Ya. Ustedes recordarán esa época en la que hubo la fertilización forzada, infertilización forzada, ¿no? Entonces, dibujaron a Keiko así como una expresión monstruosa, ¿no? En el arte pop que estaba realizando ese tipo de cosas, ¿no? Y por eso Fujimori fue acusado de, ¿cómo le llaman eso? De atentar contra la salud de miles de personas, ¿no? Fue acusado Alberto Fujimori.
Una pregunta, ¿alguna vez a ustedes les han, o sea, sienten que le han estado quitando de su yape algunos soles, como si hubiesen yapeado, pero no yapearon a nadie? No, pues es cosa rara. Siempre mi hija me sale con cada cosa. Ya. Hemos visto hasta aquí el arte en pintura, ¿no? Pero también está la escultura, ¿no? La cultura, hemos visto desde el punto de vista de Hegel cómo el espíritu en sí se revela en la cultura griega a través del arte perfecto, ¿no? La escultura. En la literatura, Oscar Wilde, por ejemplo, ¿no? El retrato de Dorian Gray, el lobo estepario de Hesse, Kafka, la metamorfosis, arquitectura, uf, tenemos la casa Batlló, música hasta el cansancio. Los clásicos, Beethoven, Mozart, a los que Schopenhauer decía que la voluntad se expresa a través de la música, ¿no? En el teatro, ¿no? Produce catarsis, tiene un fin educativo, decía Aristóteles, ¿no? En el cine, la tecnología, el fotograma, ¿no? Revelan y hoy con toda la tecnología, pero hoy hay multiplicidad de escenas que se repiten rápidamente que no te permiten reflexionar. O sea, te ponen las escenas tan rápido y violentas que te mantienen conectado, asombrado, con miedo, ansiedad, pero que no te invita a la reflexión, ¿no? En cambio, cuando el cine era más lento, más despacio, como que invitaba a la reflexión, tú podías concluir después de una escena, te detenías, wow, ¿no? Hacías tu insight y luego te conectabas, pero hoy el cine no te da tiempo para la reflexión y para el pensamiento crítico, lo cual nos hace suponer que a través del cine hay una manipulación, una especie de hipnótico o de droga que busca sedar a la persona para que no tenga o no desarrolle un pensamiento crítico. No sé, ¿qué les parece a ustedes? ¿Qué opinan? Eh, Mark Fisher escribió en su libro Realismo Capitalista que hoy hay una tiranía de los íconos, ¿no? Y él les llama postléxicos. Nuestros estudiantes son postléxicos, ¿no? Como que han abandonado la escritura, y también lo dice Mario Vargas Llosa, y usan imágenes, ¿no? Emoticoins. Y todo el tiempo ustedes ponen caras, emoticones, cuando deberían escribir o deberían hablar, ¿no? Mark Fisher le llama postléxicos. ¿Hay una relación entre el arte y la pedagogía? Sí, sí hay una relación entre el arte y la pedagogía. Platón decía que el arte tiene una función educadora, ¿no? La música, por ejemplo, eleva el ánimo, la flauta permite desencadenar pasiones, ¿no? A mí me gusta a veces cuando estoy solo, sobre todo fuera de casa y no estoy muy cansado, o a veces estoy muy cansado, pero me doy cuenta que estoy solo, pongo melodías agradables que me invitan al descanso, ¿no? Como que me hacen sentir acompañado y logro dormir, ¿no? El arte tiene una función pedagógica. El arte también representa el poder y la riqueza, como mencionó su compañera en su pregunta, ¿no? La obra de arte, dice Walter Benjamin, está destinada a las élites.
pero con la democratización del arte se socializa el arte y puede llegar a la mayoría, ¿no? Pero en el pasado no, pues el arte era exclusivo de una élite determinada, ¿no? Y podíamos incluir aquí a los libros, ¿no? Los libros eran escritos a manos, no existía la imprenta. La imprenta recién aparece con Gutenberg y gracias a la imprenta ya no se escribían los libros, sino se masificaron, pues, ¿no? Y los libros llegaron a todos. Pero hoy los libros han muerto también porque la gente no compra libros, bueno, a excepción de algunos como yo que siempre estamos comprando libros, ¿no? El arte tiene una función moral, lo decía Aristóteles, ¿no? El arte enseña la prudencia y las buenas costumbres. Eh, el arte debe juzgarse bajo criterios religiosos en cada época. Las posturas fueron dadas por Aristóteles, ¿no? En el siglo XX decía eso, ¿no? El arte debe ser juzgado bajo una postura religiosa, ¿no? Bueno, León Tolstoy también es muy espiritual, ¿no? Entonces el arte tiene una función moral, enseña a comportarnos éticamente y de manera prudente. El arte también es una forma de conocimiento, ¿no? El hombre en su razón y su voluntad capta lo bello sin ningún tipo de fin utilitario, ¿no? Lo conoce, es una forma de conocimiento, ¿no? La creación estética, decía Heidegger, desvela la verdad. O sea, el arte expresa la verdad o el arte oculta la verdad que el observador la desvela, ¿no? Algo así. Eh, y también podríamos hablar aquí del arte como crítica, ¿no? Ahí está Theodor Adorno, ¿no? Es liberador. El arte permite expresar las heridas sociales. El arte es incómodo. El arte debe expresar el dolor, ¿no? Debe ser crítico. Es liberador, ¿no? Como diría Adorno y José Carlos Mariátegui. ¿Tienen hasta aquí alguna pregunta? Ahí están los postléxicos. Dedito. Ajá. Vamos ahora a hablar de las visiones del arte como representación simbólica y el análisis del arte. Y además de los códigos culturales, ¿no? Identidad, diálogo intercultural. El arte como expresión simbólica del ser humano, ahí tiene como representante a Ernest Cassirer, ¿no? Él decía que el arte expresa lo simbólico, ¿ya? Y el arte es una de las 5 manifestaciones que Cassirer menciona que expresan lo simbólico en el hombre como animal simbólico, ¿no? Está también los mitos, está la ciencia, está la religión y el arte. En cambio, Gadamer, que fue discípulo de Martin Heidegger, sostiene que el arte es de carácter interpretativo, ¿no? No reproducimos la realidad, no representamos la realidad, sino la interpretamos, ¿ya? La hermenéutica es la ciencia de la interpretación, Gadamer. Y el arte como con códigos culturales, identidad y diálogo intercultural. Cada sociedad posee códigos que dependen de desarrollo artístico, ¿no? La sociedad forja una identidad y a través del tiempo logra un diálogo intercultural. Una sociedad puede estar desarrollada bajo manifestación artística, pero otras pueden tener otras manifestaciones artísticas. Cada sociedad puede reconocer a la otra lo que posee, ¿no? Emergiendo de esa forma una cultura universal. Por ejemplo, en nuestra sociedad es una sociedad
rica en arte, ¿no? Poseemos un arte culinario envidiable, ¿no? Hace poco uno de los chefs peruanos que es dueño del restaurante Maite, creo que se llama, ha sido galardonado como el más importante a nivel mundial. Y entre los 10 más importantes hay otro restaurante peruano, creo que hay dos o tres, ¿no? O sea, y eso dice mucho. Durante varios años, muchos de los restaurantes peruanos han estado ahí arriba y hoy tocó ya estar en el primer lugar. El arte como expresión artística a través del baile, las danzas, muy rica, hay danza de la costa, danza de la selva, danza de la sierra. La música, hay música folclórica de la costa, de la sierra y de la selva, ¿no? El folclore peruano es un folclore rico que se alimenta del baile también, perdón, de culturas como la cultura afro, que ahora se habla de afro-peruana a través del baile, el zapateo, el huayno, el huaylas. Tenemos una cultura riquísima y enriquecemos también otras expresiones artísticas. Por ejemplo, el rock que se caracteriza, si hablamos de heavy metal, por el sonido de la batería, de la guitarra, el bajo y esas voces agudas. Aquí el rock peruano hay algunas agrupaciones que suman a esos instrumentos, instrumentos de viento, flautas, zampoñas, el tambor, el bombo, suman también sonidos de la naturaleza. Es una maravilla, ¿no? Y el famoso charango, el charanguito, ¿no? Que es una guitarra en miniatura con menos cuerdas que la guitarra tradicional, ¿no? Que llegó a nosotros a través de la invasión española. Entonces, hay una riqueza cultural en nuestro país que obedece, como diría Arguedas, a todas las sangres, ¿no? Que confluyen en nuestra cultura, que enriquecen toda nuestra cultura. Es una maravilla. Eh, si ustedes desean empaparse con este arte, en baile y música, pueden ir a las Brisas del Titicaca, que es un restaurante turístico, y ahí almorzar un día domingo, tienen que reservar porque anda muy lleno, y van a ver un espectáculo de danza y música folclórica de las tres regiones de nuestro maravilloso país. Así que hay ahí arte a montones. ¿Hay alguna pregunta, queridos estudiantes? ¿Hay alguna duda? No hay. Entonces, pasamos a hacer la práctica. Un segundito, por favor. Ahí está. A ver cómo nos va con las preguntas.
La primera pregunta es de San Marcos, 2023-1. Y dice, de la perspectiva del positivismo lógico, una proposición carece de sentido cognitivo si no es susceptible de verificación empírica, directa o indirecta, por medio de la observación y la experiencia. Sensible, ¿no? A partir de ese criterio de marcación propuesto por el Círculo de Viena, identifique cuál de las siguientes es inverificable empíricamente, carente de sentido cognoscitivo. Ah, hay una pregunta, ¿no? Ya. Ah, no, no hay pregunta, me pareció. Sí, hay preguntas, sí, ¿no? Profesor, no está presentando la... Ah, no estoy presentando. Ah, ya. Ahora sí. Ya. Ya está. Entonces, ¿cuál de todas? La D, la Gioconda fue realizada mediante técnica del óleo, pero eso se puede verificar. Que no se puede verificar directa o indirectamente. La C, claro, pues experiencia. La Gioconda representa un ideal de belleza inefable, inefable que no se expresa a través de palabras, ¿no? Entonces, eso sería la respuesta correcta, ¿no? Muy bien, entonces sería la respuesta, la alternativa C, casita. Dos. Uy, ya. En las últimas décadas, el arte callejero ha evolucionado por grafitis, ¿no? Política. No se trata solo de embellecer la ciudad, sino llenar los muros con espacio cotidiano, plataforma de crítica y denuncia. Lo que decía su compañera, ¿no? En la pregunta. ¿Cuál es el propósito más significativo del arte urbano, más allá de lo estético? Provocar una dislocación en el orden simbólico del espacio público, generando crítica y reflexión, resistencia política a través de signos estéticos efímeros. Correctísimo. La respuesta correcta sería esa, pues, ¿no? La alternativa C. En el marco de la reflexión estética de las matemáticas, sostiene que la belleza matemática no reside en su forma sensorial, sino en la simetría, la coherencia, ¿no? Eso es lo que decía Aristóteles, ¿no? Lo bello está en la forma. Entonces, en la exactitud, ese es San Marcos 2023. ¿Cuál sería la respuesta en la 3? Sería casita, muy bien. Lo estéticamente relevante en la matemática no es su presentación formal, sino la armonía conceptual. Muy bien. Un estudiante de historia de San Marcos ha creado una pintura en acuarela que, según su percepción, logra captar la belleza sublime del atardecer limeño. Ambos coinciden en que la obra es verdaderamente bella. Sin embargo, desde la perspectiva de la teoría estética de Platón, su concepción ontológica del arte y la belleza, ¿qué debería considerar dicho estudiante respecto a la naturaleza de su obra artística?
Avión. Avión sería. Muy bien. En su ensayo, el artista de la época, José Carlos Mariátegui, sostiene que el arte en el contexto del sistema burgués ha sido subordinado al mercado y vaciado de contenido revolucionario, convirtiéndose en mercancía estatizada para satisfacer los gustos de la clase dominante que instrumentaliza la creación artística. O sea, la creación artística es instrumentalizada por la clase dominante, ¿no? Y es un privilegio también. Manifestación alienada cuyo valor reside en la capacidad de complacer los intereses ideológicos de la clase dominante. Muy bien, dedito. Durante la primera mitad del siglo XX, diversas corrientes artísticas se propusieron romper no solo con las formas tradicionales del arte, sino con los fundamentos ideológicos de la cultura burguesa, impulsando nuevas formas de expresión radical, incluso provocadoras. ¿Cuál de los siguientes movimientos artísticos representa de manera más coherente esa voluntad de subversión cultural? Dedo, el arte pop. Precisamente el arte pop tiene de eso, definitivamente, ¿no? Pero hay otra manifestación artística que es mucho más que eso, ¿ya? El dadaísmo fue un movimiento artístico y también literario de tipo vanguardista surgido en 1916 durante la Primera Guerra Mundial, en Zúrich, en Suiza, ¿no? Fundado por Hugo Ball, y su esencia fue la protesta radical contra la razón, la lógica y los valores tradicionales del arte y la sociedad burguesa. La lógica, por eso también a Feyerabend, a su movimiento se le llama dadaísmo, ¿no? ¿Correcto? Según esta lógica burguesa había conducido a la guerra y al sufrimiento humano, ¿no? Por lo tanto, ¿cuáles son las características de este dadaísmo? Rechaza la idea de arte como algo bello o sagrado, ¿ya? Es irracional, contra la lógica, hay una crítica social y política, protesta de la guerra, uso del collage, el fotomontaje, ya también o emplean objetos cotidianos o basura para crear obras artísticas y desafiar lo convencional. Usan el humor, la provocación, buscan escandalizar, romper con el orden establecido. ¿Correcto? Nosotros vimos una imagen de Duchamp, creador de los Ready-Made, en su famosa obra Fuente, ¿no? El urinario firmado con R. Mut, el urinario, ¿no? Un urinario colocado al revés y firmado con un seudónimo. Esta obra redefine qué puede ser arte y ataca frontalmente la idea tradicional de la estética, ¿no? Ahora, ¿qué significa dadaísmo? Significa, ante todo, una rebeldía total contra las normas establecidas, ¿ya? Dada tiene connotación de juego, juego,
Y el juego, evidentemente, busca disfrutar, ¿no? Pero también podría significar sentido provocador o absurdo. El del francés dada significa caballito de juguete, el famoso caballito de juguete, ¿ya? Del rumano también como algo sin sentido, del alemán que sugiere algo absurdo, ¿ya? Entonces, dadaísmo significa juego sin sentido, absurdo y va contra los convencionalismos, ¿no? Es provocador. Entonces, la respuesta sería besito. 7. El surrealismo intenta expresar el funcionamiento del pensamiento, ¿no? Sin la intervención de la razón. Casita sería la respuesta correcta. Muy bien. 8. El arte expresionista no quiere mostrar el mundo como es, sino cómo se siente, cómo lo experimenta emocionalmente el sujeto. Su objeto no es la imitación de la realidad, sino la exteriorización de las tensiones. ¿Cuál es la respuesta? Representa de forma intensificada las emociones. Muy bien. Delfín. Perfecto. En las leyes de Platón, la educación de los ciudadanos debe comenzar desde la niñez, está orientada al bien, ¿no? Y para que los niños no rechacen las leyes, se les muestra a través del arte, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la respuesta correcta? Corazón, como han puesto ustedes, ¿no? Casa, muy bien. Theodor Adorno, en su teoría estética, sostiene que la modernidad, el arte auténtico, debe afirmarse como de forma autónoma, ¿no? Es incómodo, no se subordina ni a la objetividad ni a la subjetividad. Bueno, Theodor Adorno diría que es más subjetivo, ¿no? Pero es autónomo también, ¿no? Pero con tendencia a la subjetividad. Entonces la 10, ¿cuál sería? Avión. La obra se define por su lógica interna y su resistencia a la comprensión inmediata. Dedo, la autenticidad del arte es la obra de resistencia a la lógica externa y sus demandas. Puede ser, la D puede ser, pero miren, la obra de arte, según Adorno, tiene autonomía y esa autonomía le da su lógica interna que expresa el dolor, expresa la incomodidad, invita al pensamiento, ¿no? En cambio, la D dice la autenticidad artística se logra, o sea, está diciendo que es auténtica por su resistencia a la lógica exterior. No, su autenticidad va más allá de eso, ¿ya? Pero es una posible respuesta. Hay que elegir la mejor respuesta. La función del arte es lograr equilibrio entre... No, la A es la mejor respuesta. En los relatos breves de Jorge Bar, acá tengo su libro, que es un libro muy bonito, Dioses, Mundos y otros villanos. A continuación se expresan ideas de dos personajes jovencitos
que discuten, ¿no? Set y Pin. Es una obra genial, agradable, que vale la pena leerlo. Lo literario no se reduce a la narración de hechos, sino que se manifiesta como una configuración de la sensibilidad. Jorge Bar es profesor de psicología de esta casa de estudio. Es conocido por su frase, hazte ver. De repente les he enseñado psicología o les enseña psicología. No, les enseña, ¿no? Entonces, el arte a través del lenguaje se convierte en un vehículo de la verdad subjetiva, que es expresada de forma poética, ¿no? Como diría Heidegger, oculta la verdad que tiene que ser desvelada. Entonces, la 11 sería la C, expresa experiencias humanas de forma simbólica a través de la narración. No es vocación de expresar lo subjetivo, sino expresa experiencias de manera simbólica. ¿Está bien? 12. Walter Benjamin, en su obra, en su ensayo La obra de arte en la época de reproductividad técnica, advierte que las tecnologías modernas han destruido el aura. ¿Ya? ¿Qué efecto tiene la técnica moderna en la obra de arte, según Benjamin? Elefante, elimina el carácter aurático. Es parte, es una respuesta, pero recuerden ustedes que la pregunta dice, pierde su valor de culto. Entonces aumenta el poder expresivo del arte, o sea, se da a conocer a través de la liberación de lo ritual. O sea, lo ritual, que es el valor de culto, se pierde y llega a más personas. La D sería la respuesta correcta. La 13 están fallando mucho. El arte urbano, surgido en los 90, estética marginal, reacción espontánea, conceptual, graffiti, desafía las nociones del arte. ¿Cuál sería la respuesta? Incentiva la participación ciudadana mediante mensajes visuales al margen de las instituciones. Muy bien. Tengo que buscar esa imagen de Keiko, que está así gritando, todo monstruosa, ¿no? La crítica de Platón, la 14, al arte como mímesis. El pintor no forma parte, ¿no? La D, el arte aleja al alma, ¿no? Así es, el arte aleja al alma de la contemplación. El arte no contribuye al conocimiento porque se limita. La A es parcialmente verdadera, pero ¿quién aprende? El alma es la que aprende. Entonces, el arte no la acerca al mundo de las ideas, más bien la aleja doblemente. Entonces sería la D. Otra falla, tengan cuidado, tengan mucho cuidado. 15. Adorno. No debe ser interpretada exclusivamente desde la subjetividad del receptor ni de las intenciones. Tiene autonomía. La 15 sería, dedo, dicen todo, es autónoma solo si se abstrae. No se abstrae, más bien lo expresa en su contradicción, en su herida.
El arte mantiene su libertad formal incluso dentro de sistemas ideológicos. Volvieron a fallar. A ver, con tranquilidad. 16. Kant, es así. La 16. Lo bello está al margen del concepto. Avión. Ya no quieres lanzar tu clave ya. 17. El expresionismo. Besito, no llore. Claro, emoción distorsionada, muy bien. Y 18, el modernismo. Innovación, busca innovar, ¿no? Así es. Besito. Y hemos terminado, queridos estudiantes. Gracias por estar acompañándome en estas clases. Lo malo es que no preguntan. Bueno, por ahí ha habido dos, tres preguntitas. Deberían preguntar y así hacer la clase más polémica. Es filosofía. Cuídense mucho. Espero verlos, Dios mediante, la próxima semana. Gracias a ustedes. Gracias, Coraima. Gracias, Estefano. Chao.